Bueno, vamos a hablar de la educación, pero de la educación del sector privado, que también está pasando por las de caída en este momento. Y ya nos va a comentar al respecto Luis Ramírez, director de instituciones educativas privadas del Paraguay. Luis, ¿cómo te va? Un gusto de tenerte aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, Mercedes, ¿cómo están? Un placer estar con todos ustedes. Bueno, la noticia que nos sorprendió, pero lamentando obviamente, tiene que ver con la segunda institución educativa privada que cerró sus puertas y tiene que ver con el Chancaycé. Así es, hoy hay una nota que circula y todo parece indicar que va a ser el segundo colegio. Digo esto porque hay que ver todavía un tiempo de reacción también de las familias, de los maestros, si se puede llegar a algún acuerdo, pero acá la ecuación es muy simple. Los colegios viven de la cuota. Si no se paga la cuota, no se puede seguir cumpliendo con los compromisos que tenga la institución. 80% de la estructura de costo de una escuela significan sus docentes. Entonces, cuando se habla de que hoy hay un ahorro porque no hay presencialidad de alumnos, eso no llega a representar ni el 5%. Entonces, se han hecho descuentos de 30, 35, 40 y hasta 50% de descuento, pero ese no es el problema y lo dijimos desde un comienzo. El problema es la mora. El problema es que nadie está pagando. Y nos está pagando fundamentalmente por tres situaciones. La primera es porque hay algunos padres que se quedaron sin trabajo. La segunda es porque algunos padres también tuvieron disminución salarial. Y otros que sencillamente están a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar con todo esto de la reactivación económica. En ese interín no se pagan las cuotas y para que ustedes tengan un número, la mora está alrededor del 80% en las instituciones y es imposible seguir manteniendo. Entonces hay instituciones que dicen, bueno, yo hasta aquí voy, más que esto no puedo, a partir de ahora solamente va a ser para ir para atrás y generar una bola que no voy a poder mantener, así que mejor cierro y cuando se arregle todo, vuelvo. Entonces ahí es donde nosotros reclamamos, así como lo hicimos con el descuento, ahora también una conversación de la comunidad educativa, porque finalmente son, por ejemplo, entre estas dos escuelas, más de 700 niños que se quedan sin colegio. Y son 700 familias que a dónde van a ir. Entonces, es más rentable para todos y económico, si queremos analizar desde el punto de vista económico, ponerse de acuerdo, hablar y decirle a las familias que hagan un esfuerzo dentro de sus posibilidades de pagar las cuotas, porque si no va a ser imposible y no va a ser solamente estos dos colegios, van a seguir más colegios en esta línea de tener que cerrar. Y teniendo en cuenta que son dos colegios con base técnica, ¿verdad? Que tienen inclusive esta especialización en muchas de las carreras más importantes y más necesarias a nivel laboral en nuestro país. ¿En algún momento el Estado se pronunció o ustedes le presentaron alguna oferta? Porque son carreras técnicas que se necesitan. Hay una prioridad. Hay dos conceptos muy importantes que está señalando. El primero, que además de ser carreras técnicas, son los únicos que ofrecen. No hay otra oferta, son ellos los que ofrecen esas tecnicaturas. Por lo tanto, no sé dónde pueden ir esos alumnos. Si no pueden ir a otra escuela porque la tecnicatura que ahí se da solo ofrecen ellos. Y lo segundo es que sí hemos hecho propuestas al Ministerio de Hacienda, estamos trabajando en una mesa técnica, pero es muy difícil todo porque todos los sectores reclaman, porque todos los sectores piden y yo creo que está bien, que es así. Solamente nosotros decimos que hay una distinción por la cual no queremos compararnos con otros sectores porque otro sector, y voy a poner un ejemplo, el transporte es subsidiado y la educación es un bien público y la educación es un derecho que tienen los niños. Entonces no podemos parar con la educación. Y esta es una situación de crisis donde el gobierno debería tomar cartas en el asunto y apoyar. Y yo no estoy hablando de subsidios, estoy hablando de un montón de alternativas que hemos presentado, donde también se puede incluir una ayuda a los maestros, porque en definitiva es una ayuda para las familias. Y eso es muy importante. Pero las respuestas son muy lentas y no llegan al ritmo que necesitamos tener para que los colegios no se sigan cerrando. Se van a seguir cerrando los colegios. Esto yo siempre lo digo, no lo digo en un tono de amenaza, lo digo en un tono de realidad. Es así, está pasando. Luis, en este momento muchos colegios están ya peleando con ese grupo que quedó, ya que muchos padres quedaron sin trabajo y no porque no quieran, sino porque no pudieron seguir pagando esas cuotas de los colegios privados, decidieron desmatricular a sus hijos. ¿Cómo queda la institución ahí peleando para seguir sobreviviendo? Y es muy difícil porque
hay descuento y desmatriculación. Entonces, ¿cómo podés sostener el mismo proyecto? Es muy difícil. Por eso que nosotros apelamos a la equidad y no a la igualdad. ¿En qué sentido? La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Es decir, si hay una familia que puede pagar, que pague, porque va a haber otra familia que no va a poder pagar. Esa es la manera de ser solidarios hoy, en este momento. Es decir, si todos dejamos de pagar y las escuelas se van a cerrar, pero si hay una familia que puede pagar, que lo haga porque le va a estar ayudando a esa familia que a lo mejor no puede pagar. Esa es la manera de sostener nuestra comunidad educativa, porque de última también el colegio en estos casos no solamente es una enseñanza, no solamente es algo particular, sino también es un contexto social, cultural, donde tu hijo se está vinculando, se está relacionando. Empezar ese proceso de nuevo es cada vez más complicado, sobre todo cuando son más grandes los chicos. Entonces hay que cuidar todo ese entorno también, ese ecosistema que rodea a la escuela, hay que cuidar nosotros decimos, seamos solidarios en este momento. ¿Sabes qué pasa también, don Luis? Que mucha gente no quiere pagar porque dice que no recibe lo que le parece que compensa lo que está pagando. Entonces también hay que hacer un mea culpa. En muchos colegios privados pasa de que la inversión no se hizo, la herramienta no se tiene y el padre dice, esto no justifica, yo no tengo por qué pagar porque no recibo ni la mitad de lo que me ofrecían anteriormente. ¿Qué pasa con eso? Esa es una realidad. Es una realidad que hay que entender que se funcionó así, sobre todo los primeros meses, porque nadie creía, como somos en Paraguay, hasta que no vemos y no tocamos, no creemos. No, esto va a seguir, después de Semana Santa ya vamos a venir otra vez, no. Y nadie se preparó. Pero sin embargo, después vino la orden del presidente y el ministro, dijeron, señores, hasta diciembre. Ahí empezaron todos a hacer un esfuerzo y a ponerse a punto. Hoy empezó a funcionar el sistema y hoy en general te puedo decir que el reclamo de la oferta se ha minimizado, no quiero decir no existe porque seguramente alguno habrá, pero que se ha minimizado muchísimo. De todas formas, todavía no entendemos muy bien qué es esto de la oferta a distancia. Sí. Entonces, algunos padres tienen esta dificultad. El colegio no es solo para recibir educación, sino es un lugar en donde ellos puedan estar mientras ellos trabajan. Y como esa parte no se está cumpliendo, sienten que la escuela no le está prestando un servicio. Entonces dicen, no, yo no puedo pagar porque no estoy recibiendo un servicio. Yo creo que en ese sentido también se llegó a un acuerdo, por eso, entendiendo eso, los colegios empezaron a hacer algún tipo de descuento también, ¿verdad? Para tratar de equilibrar y esa sensación de decir, bueno, sí, estoy recibiendo algo. Pero si eso no mejora la oferta, también va a ser difícil que las familias quieran o tengan la voluntad de pagar. Pero ahí hay un pero. En este caso, si no tienen la voluntad de pagar, la consecuencia va a ser que el colegio de su hijo se va a cerrar. Esa es la disposición o lo que estamos viendo que está ocurriendo. Es una pena, pero eso está ocurriendo. ¿Y hay diálogos con la gente del Ministerio de Educación? Porque en principio incluso ustedes ofrecieron para extender esa mano solidaria al MEC sus plataformas, conocimientos, su contenido. Pero siento que esa conversación se cortó. Hoy se instalaron unas mesas de trabajo, que son unas mesas muy participativas y con presencia de mucha gente. Y ahí está la discusión hoy, digamos. Hay que decir que ese es un avance, pero también hay que decir que necesitamos respuestas más rápidas. Y aquí gran parte de la respuesta que hoy necesitamos no está en el MEC, sino en el Ministerio de Hacienda. Pero sí, el MEC puede dar una muy buena mano haciendo de nexo y contribuyendo porque tienen algunas salidas que pueden aportar y que pueden ayudar en este momento, ¿verdad? Pero se está esperando que sea Hacienda el que dé ese paso y diga, bueno, vamos a hacer esto, y ahí es donde el MEC tendría que entrar para canalizar, porque hay que distinguir que es el rector de la educación nacional, claro, ¿verdad? Es la educación educacional la tiene exactamente, el MEC. Es el ministerio el que tiene que organizar, decir, cuidando siempre todas las partes, ¿verdad? Entonces yo creo que sí puede dar una muy buena mano y nosotros estamos esperando que Hacienda pueda finalmente resolver o con lo que podamos finalmente llegar a algún acuerdo para sostener esto. Como dije al comienzo, esto nos pasó a los colegios, nos pasó a los padres y hoy le está pasando también al gobierno. Tienen que ver para creer. Si no, parece como que es un gremio que está amenazando
y hasta que no pase no se va a dar el paso. Eso es lo que nosotros sentimos, que vamos a tener que tener más colegios cerrados. Porque se habló incluso, no sé si recuerdan, de PTU 2.0, Sí. donde Sí, mencionaba un sector justamente... de instituciones educativas, o sea, de docentes. Exactamente, instituciones privadas educativas que van a continuar con la extensión de esta cuarentena. Sí, lo dijo incluso el ministro de Hacienda, porque en un momento dado planteamos, y esa era una linda posibilidad, pero resulta que así como está planteado, ese PTU es para gente que no está formalizada. Y en la educación está formalizada, ¿verdad? Entonces ahí no pudimos entrar dentro de esa categoría. Entonces estamos buscando dentro de los programas que ya existen cuál es esa categoría en la que podemos entrar, ¿verdad? Y yo creo que la solución pasa un poco también por llegar a acuerdos con IPS, por ejemplo, ¿verdad? Para muchos la retribución salarial tiene varios componentes. Para que tengan una idea, un profesor cobra 13 meses. Y una escuela cobra una cuota de 10 meses. Por eso tiene que contemplar ahí ese pago. Pero también hay una carga social que se paga al IPS sobre salud y jubilación, que en este momento puede ser suspendida. Nosotros no decimos que no se pague, no, suspendida para pagar al año que viene, y eso ya va a generar una dinámica interesante para algunos colegios que tienen gran volumen. Otra alternativa es generar una ayuda en el salario dentro de lo que significa las instituciones que están dentro de IPS y que puedan recibir del IPS una asistencia, haciendo un mix entre lo que sería la cesación de trabajo de un grupo, que otro grupo continúe, y buscar de esa manera calzar también la economía de los colegios a través del pago a los profesores para seguir manteniendo finalmente esa cuota especial que se ha creado ahora para los padres con el descuento. Lo que pasa es que ¿qué tanto se puede cesar también? Porque se les necesita a los docentes, o sea, ellos siguen dando clases, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Por eso tiene que ser un tema gradual donde, bueno, este mes, después vuelve este mes, habría que hacer toda una ingeniería muy compleja, muy complicada, pero que podría ser una salida. Y si va a ser la salida, estaríamos todos dispuestos a trabajar en esa complejidad. Significa, por ejemplo, que yo este mes le diga al profesor de educación física, bueno, vos este mes no vas a volver el mes que viene, y después el mes que viene va la profesora, y así vamos instalando en otra modalidad de trabajo, ¿verdad? En el trabajo a distancia, vamos instalando esta alternancia de los maestros. Podría ser una gran solución para todos. Porque finalmente también nosotros entendemos que los padres hoy, muchos se quedaron sin trabajo. Si no es que no quieran, no pueden pagar la escuela. Luis, hablando un poco del tema de las fases nuevamente, ¿no? Acá vemos que muchísimos grupos económicos se sumaron a la fase 3 porque, bueno, de repente el escenario en el caso de Paraguay no fue tan catastrófico como se pensaba. Y hablando un poco a futuro en el tema de educación, ¿cómo se van a manejar si es que se adelantan también las clases presenciales? ¿Se podría hablar de recalendarizar todo el sistema todos los meses? Es una gran pregunta la que haces, porque hoy esa es la discusión con esto de la vuelta, ¿verdad? Yo creo que sí hay que recalendarizar todo. Yo creo que la vuelta tiene que ser también escalonada en el sentido de, fíjate vos lo que puede ser 300.000 alumnos de golpe en las calles, en los ómnibus. Eso va a ser un colapso de nuevo en el sistema. Por lo tanto, hay que hacer gradual. Gradual significa que a lo mejor es más complejo y complicado que vuelva el niño de preescolar, que además tiene 14 años por delante, que es un chico que está terminando, que este es su último año, y que tiene que hacer además la capacitación técnica. Entonces, ellos tienen que tener prioridad. Me voy a ir a otro sector, los universitarios. Yo estuve hablando con personas que están haciendo el cursillo de medicina, por ejemplo, y me dicen, profe, hace 2 años estoy haciendo, 1 año más, pico, voy a hacer el curso, me dicen, ya no puedo más. Estuve hablando con los alumnos del último año de la Facultad de Medicina, que dicen, tienen que terminar, y a ellos les cuesta mucho conseguir una ciudad que los recoja para hacer su pasantía. Y consiguieron y tienen todo, y ahora van a tener que posponer. O sea, hay sectores que son críticos que vuelvan ya, que vuelvan antes, y que pueden volver de una manera organizada y escalonada. La educación media, por ejemplo, puede volver un día un curso, otro día otro curso, a la mañana un curso, a la tarde otro curso, y tienen que volver. Eso va a traer de nuevo la presencialidad.
Por eso que tampoco podemos decir, bueno, saquemos los docentes, porque los docentes en 3 meses van a tener que volver a la sala. No, y además es un capital importante, un capital humano muy importante, la capacitación, el sistema, la metodología. Cada colegio tiene una metodología diferente. Es así. No es que podés simplemente liquidar Prescindir de ellos, sí. exactamente durante un año y después, ¿cuál es el recurso con el que contás, verdad? Es así, es un servicio imprescindible. Invertiste a veces 5 o 6 años en capacitar, ¿verdad?, al maestro, que cuando está funcionando, entendiendo la dinámica de la escuela, ahora se va a tener que, o sea, no sé, es muy difícil, pero vamos a tener que tener un sistema mixto, un sistema donde se siga manteniendo la distancia, se sigan manteniendo algunas plataformas y se empiece a volver. Y aquí yo quiero poner como decimos, un bocadillo particular. Yo pienso que cuando volvamos, además, los primeros meses, no tenemos que ocuparnos de las asignaturas. Los jóvenes están muy golpeados emocionalmente. Hay una necesidad emocional muy grande. Tenemos que invertir el tiempo en recibirle a los chicos y darle contención emocional en las escuelas. A eso nos tenemos que dedicar los primeros meses de la vuelta. Que no sea que volvamos y estamos que matemática, que una cosa, que otra. No, hay que recuperar el año. Que hay que recuperar el año. No cometamos ese error, porque los chicos hoy necesitan una adaptación de nuevo. Encima van a encontrarse, no van a poder abrazarse, no van a poder estar cerca, no van a poder... O sea, va a haber un trabajo emocional muy importante que tenemos que hacer en los primeros meses de la vuelta. No se puede volver ya directo al tema de la asignatura o de las disciplinas. Tenemos que buscar que la escuela sea un espacio hoy de contención emocional para nuestros hijos. Eso es lo que falta en este momento, porque estamos viendo las clases por televisión, por ejemplo, por otros medios. Rápido, hagamos matemática, hagamos los deberes de castellano, pero ¿cómo contenemos a los alumnos, no? Y no estamos pensando en eso. Incluso yo siento que a veces como papá tampoco, porque nos preocupamos tanto de que aprenda lenguas, de que aprenda matemáticas, si ya lee, si ya escribe. Y a veces es importante ver cómo se está sintiendo ese joven, ese niño que a lo mejor puede salir al patio nomás, que antes le veía a la maestra, le veía a su compañero, ¿verdad? Y ese era su espacio de contención emocional, y hoy no tiene nada de eso. Hoy tiene que estar en su casa y no le puede ver a sus abuelos, no le puede ver a los primos, no puede hablar con los tíos. Imagínense qué situación tan difícil para un niño o para un joven, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer lo que hicimos ahora. Nos pusimos a la distancia, educación digital, y todo a cargarle con horas, con 300 actividades así. Esperen un poco, hay un humano ahí atrás que necesita una contención. Entonces, yo llamo la atención para que la vuelta a clases tenga este componente de atender el aspecto emocional de nuestros jóvenes y de nuestros niños. De hecho, que hasta el año pasado un niño hasta los 10 años no podía estar frente a una pantalla más de 1 hora por día. Ahora tienen tarea durante 8 horas diarias prácticamente. O sea, hay una dinámica completamente diferente. Sí. Hay una estadística que tienen ustedes en relación a otros colegios que están en una quiebra técnica y que no descartan la posibilidad de cerrarse, sin querer alarmar, por supuesto, ¿verdad?, a la población educativa. Pero ¿son muchos los colegios en esta situación muy complicada? Sí, son muchos. Yo no quiero decir el número con precisión, porque a veces nos llaman y nos dicen estoy en esta situación, pero nosotros no tenemos el control y la fiscalización de que así sea. Pero sí te puedo decir que son muchos y que no están solo en Asunción, están distribuidos en el interior, en donde, por ejemplo, ayer hablaba con colegios de una zona donde me decían, acá no vino el COVID, ¿por qué tenemos que estar? Nosotros ya tenemos que irnos a la clase, me decían. ¿Por qué vamos a hacer la virtualidad si acá no tenemos internet y no pasa nada? Acá no hay ningún infectado, no hay. ¿Por qué ya no podemos irnos a volver a la clase? ¿Verdad? Entonces, hay que entender también que hay zonas y zonas, así como en el 9º departamento hay una zona en donde hoy es cuarentena total y me parece correctísimo. Hay otras zonas en donde no pasa nada, a lo mejor podría existir una movilidad, podría existir la posibilidad de volver ya mucho más rápido a clase, y eso haría, para algunos sectores que no están en la tecnología que vos señalabas, Mercedes, eso haría que estos colegios puedan ofrecer algo importante en este momento y aprovechar el año. ¿Cuántos colegios privados forman parte de tu gremio a nivel país y cuántos de ellos? Dijiste que no querías mencionar números, pero por lo menos vamos al porcentaje. ¿Sondearon por lo menos la posibilidad de que esto podría ir peor en los próximos meses? Voy a poner este número. Los colegios podemos estratificar en 3 niveles. Colegios que cobran 500.000 guaraníes de cuota,
Colegios que cobran más de 500.000, menos de 500.000 y colegios que cobran más de 1,5 millones de cuotas, más o menos para tener una estratificación. Esos colegios de 500.000, yo hablaba con 11 colegios ayer de una ciudad, 11 colegios, cobran 160.000 guaraníes de cuota, hicieron el 50% de descuento, la cuota es de 80.000 guaraníes, no se está pagando. ¿Por qué? Porque justamente esa gente se quedó sin trabajo. ¿Cuál es la previsión? Que esa gente no pueda pagar 80.000 guaraníes. No estamos hablando de las grandes cuotas. Eso es lo que yo quiero instalar en la conciencia de la gente, que cuando se habla de los colegios privados, todos piensan los 24 colegios emblemáticos de tradición de la sociedad. Son 24, 40 con mucho esfuerzo y empujón. Hay 500 en el rango aproximado, entre 500 y un poquito más de 500. Y que en promedio tienen más de 2 hijos en el colegio, esa familia, ¿verdad? Entonces vos sacás los cálculos y podemos decir que hay en juego unas 200, 250 instituciones fáciles que pueden estar sumergidas en este problema hoy. Bueno, Luis, un placer como siempre, pero sabes también que el tiempo es tirano en televisión. Así es. Bueno, pero sí, vamos a seguir hablando. De hecho, esto no va a tener una resolución inmediata y ojalá que haya ese salvataje, esa ayuda. Y me quedé con el tema de cómo se le subsidia al transporte y a la educación, que es un bien público, no. Así mismo. Sí. Así mismo, Muy en ese justo, mismo orden ¿verdad? de prioridades. Bueno, Fue muchas fuerte todo gracias. eso. Gracias, Luis, un abrazo. Gracias. Bueno, breve pausa. Ya ¿te parece? volvemos.